y así es. Eh, Bien, eh, tengo la alegría esta tarde de compartir la clase virtual con em, la jueza Ximena Boglio Quintana. Eh, a pesar del apellido, el primer apellido claramente italiano, ustedes saben que se han enterado desde la pasada vez que va incluido un pequeño curso de italiano con la clase. Sería voglio, pero ya el, el antiguo pariente seguramente. Esa era la forma de decirlo. Eh, Tras la doble G de la abogada Biagioni, la pasada vez, hoy el sonido GL voglio. Bien, más allá de la risa, de la alegría, es un gusto compartir eh, con la jueza Boglio Quintana hoy. Eh, Ella es jueza de familia en Antofagasta y además es presidenta de la agrupación de jueces de la región, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y tiene también harto antecedente académico con maestría, en parte una terminada y otra por hacer eh, con la Universidad de Jaén en colaboración eh, con la Universidad de Chile, si no me equivoco, lo que me enseñaste el otro día. Y más allá de los títulos, el deseo de compartir con ella y compartir con ustedes es por su larga experiencia en el campo de juzgado de familia. Vimos en las clases anteriores cómo um, la, em, en el sistema chileno la ley 20.066 coloca eh, juezas y jueces de familia en un papel determinante para eh, juzgar y arreglar varias situaciones. Entonces, nuestro referente, a pesar de ser un curso de derecho penal y violencia de género, no es tan solo el top, no es tan solo el Tribunal Oral de lo Penal, no es tan solo la justicia penal en sentido estricto, sino que no corresponde por opción del legislador chileno eh, ampliar el discurso y hacerlo, eh, así más amplio. Y la clase de hoy se va organizando como la clase que eh, hicimos el lunes de hace 15 días. O sea, escucharemos una primera parte de la clase con la presentación de la jueza Boglio y después abriremos la discusión en parte a preguntas y un reajuste mío al conjunto de las clases anteriores y después abriremos el micrófono a todos ustedes. La clase hoy no es en italiano traducida como con la abogada Biagioni, sino que es directamente y enteramente en castellano, así que eh, creo que esto no vaya causando problemas a nadie. Eh, Espero esto sí, esto sí me ocurre. Eh, Cortamos el viernes pasado por asuntos del 21 de mayo, pero claramente nuestras clases para los próximos viernes sí van a seguir. Entonces,
paso la palabra y con mucho gusto a Ximena y gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias, profesor Emanuel Ecorn, por la invitación. Quiero saludar a todos los asistentes, a todos quienes nos verán con posterioridad. ¿Mm? Eh, quiero relevar la importancia que el profesor Korn le ha dado a materias de género en la educación de pregrado en la Universidad de Antofagasta. Creo que empezar a entender el enfoque de género en tanto en la legislación, en normas positivas, como en la forma en que tenemos que aplicar la normativa vigente en el área penal y en todas las otras áreas del derecho es muy relevante desde el punto de vista de tanto de técnica interpretativa como de los tratados internacionales que están vigentes en Chile, que son normativa aplicable en nuestro ordenamiento jurídico. Y por eso mismo quiero felicitar al profesor por hacer este curso y le agradezco que me invite porque yo puedo dar una mirada del punto de vista práctico, que para ustedes puede ser interesante, toda vez que vamos a hablar un poquito en estos minutos que me concede el profesor, de qué es lo que pasa cuando se ejercen estas acciones, cómo es la forma que llega una denuncia por hechos de violencia intrafamiliar. Porque ustedes ya vieron con el profesor Cohen en qué consiste la violencia intrafamiliar, vieron la ley 20.066, la definición que nos entrega el artículo 5 de esa norma. Y como seguramente también pudieron observar, el procedimiento de violencia intrafamiliar tiene una arista que se tramita ante el juzgado de familia y una arista ante el juzgado de garantía y el tribunal oral en lo penal. Es decir, una parte del juzgado de familia y otra parte penal. ¿Cómo se distingue una de otra? Es si es que el hecho es o no constitutivo de delitos. Como ustedes saben, los hechos que pueden ser constitutivos de delitos en el ámbito de violencia intrafamiliar, lesiones menos graves, graves, amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar o de causar daño, y cualquier otro hecho que pueda ser constitutivo de delito. No se olviden que es algo que muchas veces se pasa por alto y que me gustaría hacérselos presente, que en materia de violencia intrafamiliar no se olviden que las lesiones no pueden ser calificadas como leves por disposición expresa del artículo 494, número 5. Por lo tanto, las lesiones leves que cuando no se trata de sujetos que forman parte del artículo 5, es decir, no son hechos de violencia intrafamiliar y que constituirían meras faltas conforme al Código Penal, cuando son hechos de violencia intrafamiliar, serían simple delito porque no pueden ser calificadas como leves, sino que siempre serán calificadas como menos graves por el tribunal. Por lo tanto, independiente de lo que diga el dato de atención de urgencia, esa causa debiera tener una tramitación de carácter penal. Y voy a hablar también de los inconvenientes que ha generado en la práctica la existencia del hecho típico maltrato habitual que contempla el artículo 14 de la ley 20.066. Pero eso lo voy a dejar para un poquito después. Como veíamos entonces, la arista de familia y la arista penal pueden iniciarse por denuncia por hechos de violencia intrafamiliar y en materia de familia pueden ser también por demanda. Sin perjuicio de los requisitos que tienen el escrito de demanda que contempla la ley 19.968, me interesa que tengamos en cuenta que cuando se recibe esa demanda o esa denuncia ante el juzgado de familia, procede efectuar un examen para revisar si es que los hechos que se contemplan en esa denuncia o en esa demanda son o no constitutivos de delito. Eso lo establece el artículo 90, inciso primero de la ley 19.968. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la denuncia efectuada ante el juzgado de familia aparecen hechos que son constitutivos de delito, me amenazó de muerte, me dijo que me iba a matar,
me golpeó y me rompió la nariz, etc. Esa causa debería derivarse de manera inmediata al Ministerio Público para que se investiguen los hechos, toda vez que son constitutivos de delito. Cuando estamos hablando del maltrato habitual, el artículo 90 de la Ley 9.968 establece que debe estar precedido de una audiencia preparatoria o audiencia de juicio. Por lo tanto, si en el examen de la causa o de la denuncia o demanda el juez de familia advierte que los hechos pueden ser constitutivos de maltrato habitual, de todas maneras debe citar audiencia, porque el artículo 90 señala que si de los antecedentes examinados en la audiencia preparatoria o de juicio aparece que el denunciado o demandado ha ejercido violencia en los términos del artículo 14 de la ley 20.066, el tribunal los remitirá al Ministerio Público. Esa diferencia es bastante sutil, pero relevante en la práctica, para que ustedes no efectúen solicitudes que no corresponden. Por ejemplo, la tramitación de un hecho constitutivo de delito en sede de familia no sería correspondiente porque la investigación le corresponde, por disposición constitucional, al Ministerio Público. Al revés, la declaración de incompetencia por maltrato habitual no corresponde que se efectúe de plano, sino que tiene que estar precedida de una audiencia, sea preparatoria o de juicio. Tanto la ley 20.066 como la ley 19.968 establecen medidas cautelares que se pueden establecer en favor de la víctima. Y estas medidas cautelares se pueden aplicar con el solo mérito de la denuncia. Por ende, la aplicación de medidas cautelares únicamente va a tener por sustento o por fundamento el tenor de la denuncia. Y eso tiene una finalidad. Ustedes podrán pensar que atenta contra principios de bilateralidad de la audiencia, de dar la posibilidad de darle la palabra al denunciado para que exprese su opinión respecto de los hechos que se están denunciando. Pero lo cierto es que por tratados internacionales, particularmente la Convención Belén do Pará, que entiendo la vieron con el profesor Korn, el Estado de Chile y todo su sistema tiene la obligación de dar protección adecuada a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Desde ahí que el mérito de la denuncia es suficiente antecedente para que el tribunal pueda decretar alguna de las medidas que enumera el artículo 92 de la ley 19.968. Perdóname, Ximena, si te paro. Esto nos Por sirve supuesto, para contextualizar. por supuesto, y eso le quería pedir, profesor, interrúmpame las veces que quiera, toda vez que yo lo estoy hablando de un punto de vista práctico, y si usted lo puede aplicar con sus alumnos Sí, del punto de vista teórico, creo que les puede quedar mucho más claro, por favor. fíjense el approach que ha tenido en la presentación hasta ahora la jueza Boglio. Es un punto de vista, ya lo habrán visto, profundamente distinto de lo que vimos por la abogada Biagioni. Es en su primera parte del discurso nos presentó y prestó profunda atención a los derechos del acusado y resaltó el hecho que la medida cautelar se pueda exigir, se pueda, entre comillas, conceder, porque conceder a quién, conceder a la víctima, seguramente no a quien la sufre, sin necesidad de audiencia previa. Ojo, en este caso, fíjense en las palabras, medida cautelar. No estamos enfrente entonces, no estamos hablando de medida preventiva. Acá no es, se llama justamente medida cautelar, porque acá tenemos el objeto de denuncia. Acá tenemos por lo menos el fumus de un acto delictivo
realizado o por lo menos intentado, digamos, por lo menos en forma de tentativa. Entonces lo coloquen en este orden, ¿ya? Y recuperen la definición y los conceptos que vimos, los 4 artículos que principalmente le nombré dentro del texto de la ley 20.066, el artículo 5 con la definición, el 9, el 16, el 14, digamos. De una ley larga y compleja, les estimule concentrarse en esto. Perdóname, Ximena, si te parece. Al contrario, le ruego, profesor Kohn, que me interrumpa las veces que quiere. Lo relevante para este seminario es que sus alumnos entiendan todos los conceptos que estamos viendo, así que, por favor, yo soy su invitada, así que usted interrúmpeme cuando quiera. Bien, estábamos hablando entonces de las medidas cautelares que se decretan siempre en audiencia del denunciado, con el solo mérito de la denuncia. En la práctica, en los hechos, esas medidas cautelares van a ir en la resolución que cita a la audiencia preparatoria. En casos muy graves puede ocurrir que se celebre una audiencia de carácter cautelar que tiene por objetivo celebrarse en un plazo más breve, el mismo día o al día siguiente de la interposición de la denuncia, y tiene por objeto indagar antecedentes que sean relevantes para la aplicación de medidas de carácter cautelar. Pero por regla general, la denuncia que se puede efectuar, ya sea ante carabineros o policía de investigaciones o directamente ante el juzgado de familia, en este caso presencialmente o por teléfono, por alguna de las formas que se están atendiendo actualmente, la denuncia ya contiene elementos que permiten al tribunal estimar la pertinencia de aplicar estas medidas cautelares. Como decía el profesor, existe el fumus boni iuris, es decir, ya hay una denuncia, ya hay una persona que está pidiendo la intervención de los agentes estatales, alegando que está siendo víctima de hechos posiblemente constitutivos de violencia intrafamiliar. Y el peligro de la demora se advierte en que en caso de no aplicarse alguna de las medidas que enumera el artículo 92, puede existir una situación de riesgo para la víctima, ya sea de su integridad psicológica, física o incluso su vida. La medida que enumera el artículo 92, ustedes la pueden revisar, pero las más comunes son la prohibición de acercamiento, alimentos provisorios, cuidado personal de niños y relación directa y regular provisoria, prohibición de celebrar actos y contratos, ojo, cuando la medida o cuando la violencia intrafamiliar tiene caracteres de violencia económica, puede ser una medida cautelar muy relevante a la hora de prevenir situaciones de riesgo para la víctima. Y también, por cierto, se contempla a los adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad en la pertinencia de aplicar medidas de carácter cautelar. Les pediría que en el examen de su ley 20.066 también puedan darle un vistazo al artículo 7º de dicha ley, que es la norma que establece los factores de riesgo. Examinados esos factores de riesgo en contraste con la denuncia, es que el tribunal debe ponderar cuál es la medida cautelar que puede ser más útil para salvaguardar los derechos de la víctima o de la persona que denuncia hechos de violencia intrafamiliar. En cuanto al plazo de las medidas cautelares que se pueden decretar, el artículo 92 establece 180 días hábiles, renovables por otros 180 días. Me parece relevante destacar que el juzgado de familia puede decretar medidas cautelares, sea que se declare o no incompetente. Por lo tanto, la primera hipótesis que veíamos, ¿se acuerdan que venía de una denuncia por amenazas de muerte? Ese es un hecho típico, antijurídico y culpable, por lo tanto, un delito. Y el tribunal dirá, el juzgado de familia dirá, que se declara incompetente porque los hechos constituyen delito. Sin embargo, en la misma resolución va a establecer medidas cautelares. ¿Eso por qué? Porque está facultado expresamente para ello y porque se requiere que exista un pronunciamiento judicial que permita la adecuada protección de la víctima.
Bien, con la declaración. te hago respirar un segundo justamente para dar, para subrayar unos aspectos muy importantes. Este artículo 7 que no nombramos, pero es relevante, y me alegra que lo hayas nombrado tú y que lo veamos, eh, digamos, en un discurso activo. Factores de riesgo. Um, y una vez que hablamos de del ciclo de la violencia, eh, en las primeras clases nos concentramos en los elementos repetidos y en la dificultad que tenía la propia víctima de darse cuenta de la existencia de estos mismos elementos de riesgo. Entonces, los funcionarios públicos que, sea la jueza, los abogados, defensores, policías, tienen que estar capacitados para detectarlo, porque no es cierto que la víctima eh, sea capaz de reconocerlos. No es paternalismo, claro, esto, eh, sino que corresponde a un procedimiento psicológico bien definido, cómo la violencia es cíclica y en los ciclos anteriores la víctima ha tenido la experiencia de ser capaz de gestionar la situación, más o menos, o por lo menos ha tenido la sensación de hacerlo, a pesar de sufrir lo que ha sufrido, uh, una no tiene, a menudo no tiene elementos como para entender que en cierto momento la situación le va a escapar completamente de las manos, está fuera de su esfera de control. Otro elemento del discurso de nuestra jueza Boglio es los tiempos, ¿ya? Y pasamos de una fase en que ella nos habló de días, o sea, su discurso decía la audiencia en un día, en un discurso que se movía en un espacio temporal de pocas horas, ¿ya? A una situación distinta en la que ya nos habla de 180 días más 180 días, o sea, que corresponde al espacio de un año. O sea, esto se encaja con el discurso que nos hacía la abogada Biagioni al lunes. O sea, la, eh, la dificultad para la víctima de enfrentarse a varias fases y a repetir testimonio en momentos distintos. Último punto que subrayo, la prohibición de actos y contratos. Me gusta llevarle la atención respecto de cosas que pueden aparecer como raras o extrañas o difíciles de comprender. Pero fíjense, si nos encontramos en una situación de una denuncia, una persona, un acusado privado de libertad en ese momento, que sin embargo es el, por ejemplo, el dueño de la casita donde se encuentra, eh, mientras tanto, la víctima, esperando el juicio de la persona que lo maltrataba. Si el propietario es él y no hay una medida cautelar específica, nos podríamos encontrar en la compleja situación de un señor no privado de este derecho que vende la casa, uh, por ejemplo, y la uh, y, y deja
la persona que está viviendo ahí en una situación por lo menos precaria. No sé si esto alguna vez ha ocurrido a la, casos como estos o situaciones como esta han ocurrido a la jueza Baglio. Pero por raro que les parezca, por un trabajo que estoy haciendo acá, les comento que normas similares sobre esta tipología de contrato se encuentran en India, en Alemania, en Noruega, o sea, en contextos muy distintos. La disciplina del contraste a la violencia de género es muy distinta en los varios países, pero estas normas, sobre todo conectadas a la gestión del patrimonio, se repiten muchísimo en varios países. Mm. Si me, por favor, disculpa la... Al contrario, Emanuele, cuando gustes. Respecto de las situaciones de decretar medidas como la prohibición de celebrar actos y contratos, por cierto que no es común en cuanto a que todas las personas tengan o se solicite siempre. La medida que por regla general se decreta es la prohibición de acercamiento. Pero sí se ha decretado varias veces la prohibición de celebrar actos y contratos, toda vez que uno de los aspectos que puede generar, puede ser un factor de riesgo para la víctima es la dependencia económica. Pensemos en hipótesis que son bastante comunes en nuestra sociedad, que es una persona, generalmente varón, que ejerce labores remuneradas, que sustenta el hogar, y una otra persona, por regla general mujer, que se encarga del cuidado de los hijos y de las labores del hogar. En caso de que ocurra violencia intrafamiliar entre esas personas, eh, la denunciante, que por regla general va a ser la mujer, y eso yo se los puedo indicar porque así es lo que ocurre. La mayor parte de las denunciantes por hechos de violencia intrafamiliar son mujeres y es en contexto de relaciones de pareja. Eh, la persona puede verse incluso privada de denunciar por temor a perder su hogar y por la dependencia económica que tiene respecto del agresor. Y para el agresor este hecho puede ser un instrumento de manipulación y de mantener el ejercicio de violencia en silencio, toda vez que amenaza a la víctima con despojarla del hogar, quitarle todo, quitarle a los hijos y dejarle en la calle. Por lo tanto, teniendo clara esta herramienta que nos entrega el artículo 92 de la Ley 19.968, esa mujer podrá, en los hechos, denunciar a su pareja, al padre de sus hijos, solicitar que salga del hogar, establecer una prohibición de acercamiento y establecer la medida de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de ese inmueble de propiedad del agresor, para que ella no se vea en peligro de perder su hogar o verse después enfrentada a una demanda de precario o alguna otra acción civil en caso de que el agresor venda ese inmueble. Entonces, lo que me interesa relevar es que las medidas cautelares tienen un objetivo y tienen una finalidad precisa, que es evitar la consecución de males más profundos, mayores, y también cumplir con el deber que tiene el Estado de otorgar la protección a las víctimas. Estas medidas están establecidas en el artículo 92 de la Ley 19.968, pero la Ley 20.066 refiere expresamente que el juez de garantía puede aplicar estas mismas medidas. Eso lo señala el artículo 15 de la Ley 20.066. Por lo tanto, ustedes, en sede de garantía, obrando en representación de alguna víctima, o incluso como Ministerio Público, pueden solicitarle al juez de garantía que aplique alguna de las medidas cautelares del artículo 92, porque está expresamente facultado para ello. Les confieso, no es común. No es común que los jueces de garantía decreten medidas del artículo 92 porque se centran en aquellas que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal y en menor medida las medidas accesorias que establece el artículo 9 de la Ley 20.066. Pero está expresamente facultado, como les indiqué,
para aplicar alguna de las medidas del artículo 92. Por lo tanto, ustedes pueden perfectamente, en sede del juzgado de garantía, solicitar que se decrete una prohibición de celebrar actos y contratos. Continuando con nuestro devenir de la causa, ya teniendo la causa en el juzgado, en el Tribunal de Familia, vemos que hay una posibilidad de no llegar a una sentencia condenatoria, y la ley contempla una figura que se llama suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Esta figura, que contempla el artículo 96 de la ley 19.968, permite que, si la persona denunciada se sujeta a obligaciones específicas y determinadas respecto de sus relaciones de familia o alguna otra acción de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima, y el tribunal tenga, bueno, el denunciado se compromete a cumplirlo, y el tribunal estime que este hecho, esta suspensión va a permitir que no ocurran nuevos hechos de violencia intrafamiliar, la sentencia condenatoria en materia de violencia intrafamiliar se suspende. Quizás ustedes lo pueden relacionar ya con sus estudios con la figura que se contempla en el Código Procesal Penal, que es la suspensión condicional del procedimiento. Son figuras distintas. En la suspensión condicional del procedimiento, el imputado se sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, también a satisfacción de la víctima. Pero si esas condiciones no cumplen, el procedimiento se reabre y debe continuar hasta la acreditación de los hechos y la obtención de una sentencia condenatoria. En el caso que se ventila en el artículo 96 de la Ley de Tribunales de Familia, la suspensión condicional de la dictación de la sentencia tiene efectos distintos que se enumeran en esta norma que les menciono y que implican, en síntesis, la dictación de sentencia. Han habido distintas interpretaciones del tenor del artículo 96, que se los voy a leer muy brevemente, pero esto lo dejo para que ustedes puedan reflexionar también ¿qué ocurre si no se cumple con la suspensión condicional? Perdón, me equivoqué, el 96 establece los requisitos, el 98 son los efectos de la suspensión condicional. Dice, si transcurrido un año desde que se hubiese suspendido condicionalmente la dictación de la sentencia, el denunciado o demandado ha dado cumplimiento satisfactorio a las condiciones impuestas, el tribunal dictará una resolución declarando tal circunstancia, ordenará el archivo de los antecedentes y dispondrá la omisión en el certificado respecto de la inscripción practicada. Entre paréntesis, la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, pese a que no es una condena, se va a un registro especial en el servicio, en el registro civil, que en la parte especial de hechos de registro especial por actos de violencia intrafamiliar aparecería inscrita la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, pese a no tratarse de una condena. Fundamento, el carácter especial que tienen los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar. Vean ustedes que el ordenamiento jurídico le da un tratamiento especial y no es un delito como cualquier otro. Ojo, caso, muy sí, bien, te paro. Esto es funcional también a la característica cíclica de estas conductas. Obvio, porque si en algún momento, um, como ocurre para los demás delitos, permitiéramos o dejáramos que se borrara todo el pasado, todo el registro de lo ocurrido de forma antecedente, no habría posibilidad de recuperarlo. ¿Ya? Hoy día ustedes piensan que, claro, las marcas de todo nuestro paso electrónico prácticamente quedan en algún lado. No es cierto, no siempre es así. Y sobre todo con respecto a la efectividad de los asuntos. En esto, Chile sí se encuentra en un punto respecto de los demás países de la
de la OSD avanzado. Su nivel de implementación del proceso electrónico, puedo llamarlo así, o sea, eh, para ocupar la palabra correcta, se utiliza poco papel y mucha informática desde hace muchos años en Chile, mucho más de lo que ocurre en varios países europeos. Esto se lo doy por asegurado. Esto permite que sí, que antecedentes que en otros países costaría encontrar, en Chile se encuentran con cierta facilidad, sobre todo imaginando a personas que mudan, que viven por cierta fase de su vida en una región y luego van a otra. O sea, fuera de un discurso, digamos, si no tuviéramos registros electrónicos de esto, imagínense cómo sería posible con facilidad recuperar los antecedentes de asuntos como estos. Antes era absolutamente imposible. Ya, esto hay que considerarlo. Luego, el punto respecto de lo que dijimos también la pasada vez es quién tiene el mando de la situación. Lo tiene el juez, qué papel juega la víctima en el punto, en el momento en el que decidimos si se han cumplido o no se han cumplido las circunstancias necesarias para utilizar efectivamente ese artículo 98. ¿Cómo se portó efectivamente la persona en aquel espacio de tiempo? El, claramente el abogado defensor de este señor alegará que su conducta ha sido correcta, no, que no ha tenido problema. ¿Qué material, qué posibilidad tiene la jueza, el juez de averiguar si esto ocurrió así, si fue efectivo? Así que de una consideración llegamos a una pregunta. Efectivamente, cuando se alega por la parte denunciante el incumplimiento de las condiciones, lo que se hace materialmente es citar a una audiencia. A esa audiencia va la denunciante, va el denunciado y se efectúan las consultas pertinentes. Si, por ejemplo, una de las condiciones era el sometimiento a algún tratamiento de carácter psicológico respecto del agresor, el tribunal podrá solicitar informe a la entidad correspondiente para que indique si es que asistió a las sesiones que fueron planteadas. Si uno de los aspectos puede ser con la vulneración de la prohibición de acercamiento que se haya establecido y en audiencia la parte denunciante señala que sí se le acercó y el denunciado señala que no se le acercó, el tribunal perfectamente puede decidir que se pruebe ese aspecto, que se pruebe la vulneración a la condición para que así se pueda tomar una determinación al efecto. Pero sí, el Tribunal de Familia tiene facultades como para poder indagar el comportamiento del denunciado que fue, em, que fue objeto de esta suspensión condicional de la dictación de la sentencia, eh, para determinar si es que esta se le ha dado cumplimiento o no. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Y era lo que les quería plantear y se los voy a dejar planteado a modo de duda. Yo tengo mi visión particular, pero este planteamiento no es transversal en todos los jueces de familia, es una norma que ha generado
dificultades de interpretación a mi juicio, pero que en definitiva dice que si en caso de incumplimiento del denunciado, imaginémonos, entonces estamos en la audiencia y hemos concluido que el denunciado no ha cumplido con las condiciones de las obligaciones acordadas en conformidad a la letra A del inciso primero del artículo 96, el juez dictará sentencia y, atendida su naturaleza, decretará su ejecución. Si el denunciado o demandado no cumpliere con alguna de las medidas impuestas en conformidad a la letra B del mismo inciso, el tribunal establecerá tal hecho y dictará sentencia. ¿Qué dice la norma? Dictará sentencia. ¿Y por qué dice eso? Porque la figura que estamos viendo es la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Esta suspensión condicional tiene como requisito, según el artículo 96, que la persona denunciada reconozca los hechos y reconozca su participación en ellos. Y si el artículo 98 me está diciendo que si yo acredito que no se cumplieron las condiciones de la letra A o de la letra B del artículo 96, dictará sentencia, a mi juicio, la interpretación que debiese hacerse de esa norma es que la sentencia que se dicta debe ser condenatoria. Esa es mi visión. ¿Por qué? Porque tenemos claridad que los delitos de violencia intrafamiliar son delitos que tienen una connotación especial en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos claro que hay normas internacionales que protegen particularmente a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. También están, no olvidemos que está la norma, la Convención Internacional de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que también están entendidos como sujetos pasivos de violencia intrafamiliar. Y podemos entender que la persona que vive violencia intrafamiliar, que sufre violencia intrafamiliar, está en una situación de vulnerabilidad. La norma no dice suspensión condicional del procedimiento, como sí se señala en materia penal. Dice suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Por lo tanto, lo que se suspende no es el procedimiento para intentar indagar si es que los hechos ocurrieron o no, sino que se suspende la dictación de la sentencia. Por otro lado, si esta norma, si esta institución de la suspensión condicional pretende otorgar una adecuada protección a la víctima, sería colocarla en una posición muy desmejorada si es que transcurridos meses desde la comisión del hecho y de la suspensión condicional, acreditándose que no se cumplieron las condiciones, tener que retrotraer el procedimiento a la etapa en que ella deba acreditar la ocurrencia de los hechos. Sobre todo si en materia de violencia intrafamiliar, en el juzgado de familia, las víctimas no cuentan con un ente persecutor, como si en materia penal existe el Ministerio Público. En violencia intrafamiliar del juzgado de familia, los asuntos se tienen que probar con los mecanismos que la ley establece, pero no tiene todo el aparataje público de que goza el Ministerio Público para la investigación y acreditación de los hechos. Por esas razones, yo creo que esta norma del artículo 98 permite al tribunal dictar sentencia condenatoria. Hay otra, si me permites, ¿sí? Emanuel, la otra postura es que la sentencia no podría ser condenatoria porque implicaría una condena basada únicamente en la confesión del denunciado o slash imputado, si queremos colocarlo en el símil de la causa penal, y por lo tanto la consecuencia del artículo 98 sería que el procedimiento de violencia intrafamiliar volviera a nacer y por lo tanto tuviera que acreditarse el hecho. La discusión es bien interesante, es bien relevante a mi juicio por las consecuencias que tiene esta institución, y yo solamente quiero dejárselas planteadas para que puedan ustedes advertir que en materia de familia sí hay discusiones jurídicas muy relevantes, muy complejas y que requieren entonces un estudio acabado de los asuntos. Solo quiero planteárselo desde ese punto de vista. No, y abre mucho. O sea, confío,
Queridas y queridos, si es que algún aspecto no le resulta claro, pregunten sin ningún problema, porque no es, me doy cuenta, no es nada sencillo, pero es la realidad del día a día. Eh, esto, esto sí. Y, hablemos de nos hablaste de posturas, pero eh, a ver, en esto, en ese transcurso de tiempo, ¿cuál puede ser el rol y el papel de la víctima? Porque nosotros decimos, nos pusimos casi siempre en la reconstrucción en una posición eh, de una víctima segura y firme, o sea, que ya puede haber tenido un percurso de salida de la violencia con fuerte apoyo que le permite mantener una posición de denuncia larga a lo largo de todo el tiempo y todo el transcurso del procedimiento. Lo que no siempre se da, porque en el paso el tiempo podemos, ya vimos que lo vimos desde el punto de vista teórico, nos lo confirmó la abogada Biagioni, la, el intento condenatorio de la institución pública no siempre coincide con un intento condenatorio de la propia víctima, cuyo deseo principal en la estadística uh, es liberarse de la situación de violencia, que no coincide con el hecho de necesariamente de condenar el agresor, que puede ser el padre de hijos comunes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto, esto es evidente. Entonces, un artículo 98 en el que, por ejemplo, el acusado de las cosas que no cumple, por ejemplo, no cumple el percurso de psicológico que se le había demandado, ejemplo, y si se acerca, y otro ejemplo, si se acerca, pero con el consentimiento de la propia víctima o alegando que había un consentimiento de la propia víctima, porque se han vuelto a ver, porque poquito a poquito lo están reanudando, no vamos a ver el por qué, uh, lo que hay atrás. Pero sí, uh, el hecho resulta que las dos personas están cerca y esta cercanía en el momento en que se celebra la audiencia no constituye no transmite a la víctima, a la anterior denunciante, un sentimiento, una sensación de riesgo, de peligro. ¿Y acá qué pasa? En estos casos, ¿qué ocurre? ¿Cómo, uh, uh, cómo va a responder un tribunal en casos como este? La pregunta es muy buena. Creo que tenemos que distinguir la hipótesis de vulneración de las medidas cautelares de las vulneraciones a la suspensión condicional, ¿Mm? de la vulneración a las medidas accesorias que se imponen por el artículo 9 de la ley 20.066. Respecto de las medidas cautelares, que enumera el artículo 92 de la ley de tribunales de familia, el artículo 94 establece un apercibimiento que indica si es que no se cumplen estas medidas, se pueden derivar los antecedentes al Ministerio Público para la investigación de un posible delito de desacato sin perjuicio de imponer arresto al infractor hasta por 15 días.
Si vemos que, según el artículo 94, la infracción de las cautelares da lugar al delito de desacato, habría que ver si en el delito de desacato es posible entender que la voluntad de la víctima tiene alguna consideración relevante a la hora de entender por configurado el delito. Si por regla general se establece que el desacato tiene por bien jurídico protegido la recta administración de justicia. Un bien jurídico que sería del Estado y no de disposición de la persona a cuyo respecto se establecieron las medidas de carácter cautelar. Por lo mismo, yo considero que las medidas cautelares no pueden quedar a disposición de la víctima. Eh, por lo tanto, en caso de que quisiera y fuera su voluntad dejar sin efecto una medida cautelar, debiera solicitarlo al tribunal y el tribunal lo podrá conceder previas indagaciones que resulten pertinentes. En el caso concreto, supongamos que en materia de violencia intrafamiliar existe una medida cautelar de prohibición de acercamiento y luego el tribunal constata que la pareja vuelve y que el agresor, que todavía mantiene la calidad de tal, sigue viviendo en el domicilio de la víctima. O volvió, mejor dicho, porque había sido sacado por su oportunidad por carabineros, etc. Como decía el profesor Korn, no podemos soslayar o no podemos desoír el hecho que la violencia intrafamiliar es un delito especial y que viene precedido de un historial de vinculaciones personales muy complejo. Tradicionalmente se distinguen tres etapas en la violencia intrafamiliar, que son la tensión, la agresión y la luna de miel. Y la luna de miel Esto lo forma parte... vimos. Mira Exacto. que tras, entre comillas, permíteme, Ximena, llevo años escuchando, haciendo clases sobre estas cosas. Eres la primera jueza, perdona si, yo sigo tuteándote, Por sigue supuesto. dándome de usted. Eres la primera jueza que en el discurso me saca el ciclo de la violencia. O sea, eh, mm, y obviamente no era la primera que he escuchado. Así que esto sí, a queridas alumnos, queridos alumnos, si el juez que evalúa sabe que existen estas cosas, o sea, que se desarrolla así, es un discurso. Si no lo sabe, o si no lo considera o no lo quiere evaluar, es distinto. Es muy distinto, porque lo que nos comentó hace poco respecto de el delito de desacato, obvio, si miramos a los asuntos juzgando, permítanme, pero un poco con la barriga, si es que los dos quisieron reunirse, qué bueno, Y uno, y vive uno el amor. podría decir, es cosa de ella. Ya, Pero, eso, pero el, eh, el discurso común puede llevar ahí. Yo digo, y les comento, eh, lejos de ser paternalista, y no es este el intento, el punto es considerar la evaluación de riesgo que le nombramos con respecto del artículo 7 antes, y estimar que eh, eh, viviendo la situación desde dentro, no es, no es cierto que en todo momento
el mejor sujeto en grado de o capaz de estimar el riesgo sea siempre la propia víctima. En asuntos, por ejemplo, que involucran sujetos menores de edad, porque acá a menudo tenemos hijos y por esto alargamos el discurso a tribunal de familia, dejar en completo en asuntos como esto todo a la voluntad de la víctima significa por el Estado de responsabilizarse a sí mismo. O sea, decir, no asumo ciertas decisiones porque digo aparentemente que los dejo a la libertad de los consociados, de las ciudadanas, de los ciudadanos, cuando en realidad no. Si un obrero en una oficina se quita la vestimenta de protección, no es que hoy en día yo como Estado digo, no, es que él se sentía incómodo, entonces que trabaje en una oficina peligrosa sin ninguna protección. ¿Ya? Por acá va el discurso. Este es el punto. Perdona si te interrumpí, pero... Al contrario, Manuela, no te preocupes. Y les pido también examinen del artículo 5º de la ley 20.066 las personas que son sujeto activo y sujeto pasivo de violencia intrafamiliar. Entre esas personas, por regla general, existen afectos. Hubo una relación de pareja, hubo una relación de familiaridad, o puede existir una relación de pareja, pueden ser cónyuges, son ascendientes, son descendientes, fueron convivientes. Entonces, son personas que tienen una vinculación que va más allá de aquella que les proporciona el solo delito. Si a nosotros nos cogotean en la calle, nos dan un lanzazo y nos quitan la cadena, la vinculación que nosotros vamos a tener como sujeto activo y sujeto pasivo con esa persona, con el imputado, va a venir del propio hecho. Pero acá hay una vinculación mucho más estrecha y que dificulta o permite, no que no dificulta, permite entender que este tipo de delitos deben tener una connotación distinta. Siguiendo con el tema del robo por sorpresa, del cogoteo, por supuesto que se puede decretar como medida cautelar la prohibición de acercamiento del imputado hacia la víctima. Y yo voy a querer que esa medida se mantenga. Pero si la persona que está sujeta a la prohibición de acercamiento es el padre de mis hijos, se complejiza en mayor medida. Si la persona a la cual se decretó medida de prohibición de acercamiento me dice que me ama y yo también lo amo a él, ¿por qué complejiza la vigencia de la medida? Si esa persona a cuyo respecto está vigente una prohibición de acercamiento es mi hijo, y mi hijo me dice, mamá, estoy en la calle, se complejiza el cumplimiento de la medida cautelar de prohibición de acercamiento. En los tres casos que les planteo, puede existir la voluntad expresa o tácita de la persona favorecida con la medida cautelar para que no se cumpla. La madre deja entrar al hijo, la mujer permite que el marido vuelva a la casa porque lo ama, o la madre permite que el padre entre a la casa para ver a los niños. Pero en ninguno de esos tres casos ha terminado, ha cesado o ha disminuido el peligro que constituye para la víctima la presencia del agresor. Por lo tanto, el enfoque que a mi juicio hay que darle a esta situación es entender que el ciclo de la violencia existe, que todas las personas pueden formar parte de ese ciclo y que a lo menos implica que el juzgado haga un análisis de los antecedentes antes de estimar que
esa medida no se cumplió por la sola voluntad de la víctima y que eso quede sin un resguardo correspondiente. En cuanto a las medidas accesorias, del tenor del artículo 9 de la ley 20.066, se advierte que son penas accesorias que se imponen con la sanción penal que conlleva la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, desde ese punto de vista no podrían quedar a disposición de la víctima. Y en cuanto al incumplimiento de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, si una de las condiciones era, por ejemplo, la previsión de acercamiento y esta no se cumple, en la audiencia que les decía yo que será necesario citar, el tribunal evaluará si es que esa situación ha provocado en la víctima una situación de riesgo. Por eso me tomo también de las palabras del profesor Emanuele en el sentido de que es necesario evaluar las situaciones, los riesgos concretos y darle un enfoque de género a toda la interpretación de la normativa jurídica que estamos analizando. Ya no me queda mucho tiempo, quiero igual poder permitir un poquitito de interacción si los alumnos lo estiman pertinente, pero no quisiera terminar sin antes referirme al tipo penal de maltrato habitual, que establece el artículo 14 de la ley 20.066. Esto me imagino que ya, por supuesto, ya lo vieron con el profesor Korn. Pero el artículo 14, recordemos que habla del ejercicio habitual de maltrato, de violencia física y psíquica respecto de algunas personas establecidas en el artículo 5. Esto se sanciona con una pena, que es la que se señala ahí, y por lo tanto es un delito. Y en virtud de la pena que se le indica, ya tendría las características de simple delito, salvo que constituyan un delito de mayor gravedad. Por ejemplo, las amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar son un delito de mayor gravedad con una sanción mayor. Por lo tanto, si junto con el maltrato habitual hubiera una amenaza de muerte, o el maltrato consiste en amenazas de muerte, se le sancionará por esta otra figura penal, y no por el maltrato habitual. Lo relevante del artículo 14 está en el inciso segundo, que son los criterios para determinar la habitualidad. Se atenderá al número de actos ejecutados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferente víctima. Para estos efectos, no se considerarán los hechos anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia penal, absolutoria o condenatoria. Como veíamos, hilándolo con el artículo 90 de la Ley de Tribunales de Familia, para que el juzgado de familia se declare incompetente por delito de maltrato habitual, debe existir una audiencia, ya sea preparatoria o juicio. Podemos vincular esto con el inciso segundo del artículo 14, cuando señala que deben indagarse ciertas circunstancias para poder estimar que concurre el criterio de la habitualidad. Y la forma de indagar esas circunstancias es en audiencia. Y siendo el criterio temporal uno de los aspectos que señala el artículo 14 para determinar la habitualidad, habrá que indagar entonces si estos malos tratos físicos o psicológicos se producen en un periodo extenso de tiempo, en un periodo corto de tiempo, si con una periodicidad determinada, en un contexto familiar determinado, cuál es el tipo de afectación que están generando a la persona que los denuncia. Les hago hincapié en esta norma del 14 inciso segundo para determinar la concurrencia o no de maltrato habitual, porque no toda reiteración de hechos puede ser maltrato habitual. Si los hechos tienen no tienen una periodicidad relevante, se trata solamente de un hecho aislado junto con otro hecho que el tribunal estima que no constituye violencia intrafamiliar. Por ejemplo, un ejercicio de insultos con garabatos y
Previo a ello hubo una discusión entre las partes por dificultades económicas y el denunciado dijo, te voy a demandar, por ejemplo. Quizás eso puede la víctima haberlo sentido como una situación de violencia, pero en estricto rigor no será tal. Por lo tanto, si únicamente debemos conocer aquellos insultos que fueron proferidos hacia la víctima, ya sería competencia del juzgado de familia. Si ya hay una serie de hechos con una proximidad temporal relevante para la víctima, no para mí, no para mí, para la víctima, eh, y permiten al tribunal entender que es un ejercicio habitual de maltrato psicológico, la causa debería derivarse al Ministerio Público. Les quiero invitar a reflexionar brevemente sobre las consecuencias que tiene esto, porque la derivación que debe efectuarse de conformidad al artículo 90 es al Ministerio Público. La ley no establece derivaciones entre juzgados. No hay una comunicación al juzgado de garantía. Por lo menos no se establece a nivel legislativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con la declaración de incompetencia, ya sea por delito, pero por regla general por el maltrato habitual? Es que estas causas ingresan al cúmulo de investigaciones pendientes que tiene el Ministerio Público. Si entendemos que muchas veces esa denuncia no va acompañada de una víctima o de una denunciante persistente en la sanción del hecho, lamentablemente muchas veces estas declaraciones de incompetencia quedan sumidas en un vacío que se traduce en la decisión, la comunicación de principio de oportunidad. Lo cual, por cierto, a mi juicio, constituye un incumplimiento por parte del Estado del deber de velar por la seguridad de la víctima y el deber de sancionar los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar. Esto aparece, sí, en la Convención de Belém do Pará. No recuerdo el artículo hoy día, pero sí aparece en esos términos, que es uno de los deberes del Estado es obtener las sanciones y reparaciones a la víctima. Y una de las estrategias de reparación puede ser la aplicación de una sanción de carácter penal. Considero que deberíamos establecer, sin perjuicio que hay tribunales que lo hacen, deberíamos establecer una comunicación expedita entre el juzgado de familia y el juzgado de garantía, para que esas personas que fueron sujeto pasivo del delito de maltrato habitual, se ponga en inmediato conocimiento del tribunal de garantía para que se adopten medidas en su favor ya en sede penal. Creo que esta coordinación podría ser y se los quiero dejar planteado, podría ser una herramienta muy, muy válida a la hora de proteger adecuadamente a la víctima y de cierta forma incentivar al Ministerio Público a la investigación y sanción de estos hechos, independiente de la voluntad de la víctima. Porque ya vimos todo el proceso el ciclo de la violencia puede llevar a que la víctima no sea persistente en la persecución penal. Y esa labor debe ser entonces del Ministerio Público, no debe recaer en la víctima, no debiera recaer en la víctima. Y lo otro relevante es que en materia penal, en materia de violencia intrafamiliar, el juzgado de garantía está expresamente facultado para imponer medidas de carácter cautelar aún antes de la formalización. Eso es un hecho novedoso del punto de vista de la investigación de los delitos. Por regla general, las medidas cautelares se imponen, mejor dicho, en conjunto con la formalización. Lo hemos visto en la televisión muchas veces, la audiencia de formalización y aplicación de medidas cautelares. Todo se hace en un mismo acto, en una misma audiencia. El artículo 15 de la Ley 20.066 autoriza expresamente al Tribunal de Garantía a imponer medidas cautelares, incluso antes de la formalización.
Nuevamente vemos que esto es un reflejo del carácter especial que tienen estos delitos, del carácter especial que tienen las víctimas de estos delitos y el llamado a la adecuada y debida protección de las víctimas en cumplimiento de los tratados internacionales que imponen este deber a los estados. Tenemos mucho que avanzar en esta materia. Me alegro mucho que me hayan invitado y me hayan podido escuchar. Quiero ya darle la palabra directamente a Emanuele o a alguno de ustedes si quiere formular alguna pregunta. ¿No? Primero, aviso a los navegantes. Estos últimos 10 minutos de, de nuestra cuesta Ximena-Bolio, también quien los escuchó directamente lo vuelve a escuchar, digamos, porque fueron muy densos, yo no te paré, pero son muy relevantes. Ojo, porque nos comentó unas cosas importantísimas. O sea, cómo se organiza el Estado chileno, dividiendo entre juzgado de familia o juzgado de garantía, es asunto del Estado chileno. O sea, no debería, eh, eh, los defectos de esta organización no deberían recaer sobre la víctima. O sea, si ustedes denuncian un hurto o un delito cualquiera, eh, esto se va por su camino y no es que estamos ahí discutiendo si se deriva a la competencia de uno o del otro y luego por el hecho de quedarse ahí en medio, si no insisto en aquel momento otra vez, eh, se queda ahí en el vacío y se pierde sin que yo ni siquiera sepa algo, ¿no? Sobre otros delitos, esto se cierra y se concluye. Puede ser también con un discurso de principio de oportunidad, pero no por un discurso de juego en las competencias entre dos tribunales, porque la responsabilidad, porque lo que les, la víctima ya hizo un acto, ya actuó pidiendo una vez que se tomaron medidas, denunció. De lo contrario, recaemos en la situación en que si tenemos que esperar otro acto, otro evento, para que ocurrido en ese momento, para que se recuperen uh, las cosas que se han dejado ahí en tierra de nadie, en tierra de nadie, ¿ya? Y esperar, entre comillas, que este nuevo hecho no sea tan dramático como para decir luego que sí había denunciado y no se había hecho nada, ¿ya? Es, digamos, para, en términos, digamos, de discurso de ley ferenda, son estos los aspectos a mejorar. No es que nos sirva un nuevo delito. Estos asuntos ya saben que son típicos antijurídicos culpables, o sea, no es que sirva esto. Sí, lo que sirve es una buena organización para que efectivamente la persecución se haga de forma fluida. Pero acá me paro y si algún punto, díganme si hay puntos que no le resultan claros. Eh, eh, hablamos de unos aspectos bien técnicos, así que si no me sorprendo y no se asusten a preguntar. Quería hacer presente también a los alumnos dentro de las normas relevantes de la ley 20.066 y que nos permiten entender la diferencia que este tipo de delitos tiene con otros delitos de nuestro ordenamiento jurídico es la prohibición de celebración de acuerdos reparatorios del artículo 19. Si no se,
sí, ustedes podrán estimar, a ver, ustedes podrán estimar que lo que hablábamos recién con el profesor Con de qué pasa, o de ser muy paternalista, o qué pasa con la voluntad de la víctima si ella quiere volver con la persona que la agredió, si quiere mantener el contacto, si quiere tener esta cercanía, si quiere que vuelva a la casa. En la previsión de acuerdos reparatorios hay un trasfondo que dice relación con la situación de vulnerabilidad en que está la víctima de violencia intrafamiliar. Y les pido, o los invito a que siempre tengan eso en mente a la hora de interpretar las situaciones, tanto fácticas como jurídicas, que se generan en virtud de estos hechos. También quiero, sin perjuicio de las preguntas que puedan realizar, también quiero invitarlos a dar un enfoque de género a las situaciones que se generan, y a entender que el ejercicio de violencia es un flagelo muy nocivo para toda la sociedad, y por lo tanto nosotros como operadores jurídicos, en mi calidad como jueza de familia, los jueces de garantía, ustedes como futuros abogados, que van a ser fiscales, van a ser jueces, van a ser defensores, abogados particulares, etcétera, el enfoque que se le debe dar a este tipo de situaciones tiene que ver con un bienestar social, y no tiene que ver únicamente con las dos personas que ustedes van a tener sentadas ahí, que son el agresor y la víctima. Los invito a seguir instruyéndose en este punto, en este tema. Yo por lo pronto confieso que uno de los temas que para mí es muy interesante desde el punto de vista jurídico, pero también práctico, es el rol que tiene el consentimiento de la víctima en las medidas cautelares y accesorias. Esto no es pacífico, lo que decimos con el profesor Korn no es pacífico. Hay opiniones, autores españoles que hablan que imponer una medida cautelar podría ser incluso una coacción indebida a la víctima. Es un tema muy interesante que yo quisiera desarrollarlo en mi trabajo de final de máster. Eh, pero solamente quiero, antes de si hay alguna pregunta que espero poder responder, quiero invitarlos a tomarse este tema con seriedad, porque puede servir, sirve de hecho, como, como modo de interpretación de muchos aspectos relacionados con nuestro ordenamiento jurídico y con nuestro ejercicio profesional. El profesor Korn ya les dio la palabra, no sé si hay alguien que quiera Sí, así que no se asusten. Hola, profesora. Buenas tardes. ¿Se me escuchan, cierto? Sí. Profesora, buenas. Quisiera al menos que me gustaría que se profundizara un poquito en la práctica, o sea, desde la perspectiva, por ejemplo, que usted es magistrada, de qué se analiza en la sustancia de los hechos, por ejemplo, acá como cita la norma del artículo 7 de la ley 20.066. ¿Cuál es la situación de riesgo y cuándo existe una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato habitual de violencia intrafamiliar, aun cuando este no se haya llevado a cabo? Ese me Sí, gustaría cuál es el razonamiento que tienen los jueces para poder optar y qué es lo que tienen que visibilizar ellos para poder adoptar las medidas cautelares, estas medidas que se refiere al artículo. bien, muchas gracias. El examen que se hace, como indiqué, es al mérito de la denuncia y va a depender de los hechos que se vienen denunciando. Em, Va a depender del tipo de maltrato de que estemos hablando. Como les indiqué, si hay alguna lesión, eso ya va a ser competencia del Ministerio Público, se deriva al Ministerio Público, pero eso ya es indiciario de que hay riesgo para la integridad física y psicológica, porque ya hubo un acometimiento agresivo. Si este acometimiento, esto por cierto entonces implicaría la aplicación de la medida de prohibición de acercamiento.
si la denuncia entrega antecedentes que los hechos de violencia, ya sea física o psicológica, se están produciendo al interior del hogar, una de las medidas que podrá decretarse también será la salida del hogar común. Si los hechos que se vienen señalando pueden tener quizás una menor intensidad del punto de vista de la agresión, la medida que se pudiese decretar sería la prohibición de acercamiento en términos violentos. Va a depender del tenor de la denuncia, pero considerando y viendo el ejercicio de la denuncia con la perspectiva de género y teniendo en cuenta el ciclo de violencia intrafamiliar y pudiendo entonces entender que esa denuncia viene precedida ya de una, de una, podríamos decirlo, de una reflexión por parte de la denunciante, o a lo menos entender que no se trataría de la primera vez que ocurre un hecho de similar naturaleza, los factores de riesgo que se analizan entonces permitirán entender que la cercanía del denunciado puede implicar una situación de riesgo para la víctima. Por regla general, las medidas cautelares son las del artículo 92, número 1 de la Ley 1968, prohibición de acercamiento, salida del hogar y prohibición de todo contacto con una distancia determinada. También se amplía esa medida de prohibición de contacto vía redes sociales, porque muchos de los insultos, amenazas, malos tratos psicológicos se dan por esa vía. También una situación de vulnerabilidad que implica incrementar las medidas cautelares que se apliquen será si es que existe o no dependencia económica, la edad de la persona que está efectuando la denuncia, la existencia o no de hijos en común, la existencia o no de redes familiares o personas que puedan apoyar, ya sea emocional o de alguna u otra forma, a la víctima en alguna situación de riesgo. Y el nivel de vinculación que tiene con la persona que se está ejerciendo la denuncia. Pensemos, por ejemplo, en una persona que denuncia, tiene el artículo 5 dice hasta en el grado colateral hasta el segundo grado inclusive. Pensemos que una persona está denunciando a su hermano que vive en Calama y que vía WhatsApp le señaló unos insultos. Pero resulta que estos hermanos tienen un negocio en común. Y en el marco de discusiones por ese negocio lo insultó, le dijo tal por cual. Vemos el tenor de esa denuncia. ¿Hay violencia intrafamiliar? Sí. ¿Hubo insulto? Sí. Por lo tanto, es maltrato psicológico. ¿Cómo salvaguardamos a esta víctima? Pensemos en que tienen edades similares, en que son ambos dos hombres adultos y que no hay una situación que el tribunal pueda estimar que requiere la aplicación de una medida cautelar más gravosa. Únicamente será la prohibición de contacto en términos violentos. ¿Qué quiere decir eso? Que si estos hermanos pueden seguir trabajando juntos en la empresa que tienen, pero el denunciado no podrá incurrir en ningún tipo de insulto, amenaza, denostación, agresión de carácter psicológica en contra del denunciante. Con esa medida, el tribunal advierte que puede salvaguardarse la integridad psicológica del denunciante, que es lo que está en riesgo. Pensemos ahora en otra hipótesis. Dos personas ya con adultas, personas mayores, la mujer de 63, el hombre de 65 años, que viven solos en un hogar y el varón incurre en violencia psicológica reiterada respecto de la señora.
tenemos dos personas en situación de vulnerabilidad, una que está denunciando a la otra, y no hay redes de apoyo. ¿Cómo salvaguardamos esa situación? La persona que está cometiendo las agresiones debiera salir del hogar, porque una prohibición de acercamiento en términos violentos respecto de situaciones de violencia que se dan al interior del hogar es una medida que podemos estimar insuficiente. Por lo tanto, la persona que agrede debiera salir del hogar y debiera cautelarse esa salida con rondas periódicas de carabineros. Ahí la persona que es el otro adulto mayor tendría que tener un plazo para salir del hogar o solicitar la asistencia de alguna persona de su círculo familiar. En ese caso vemos que pues, también hay maltrato psicológico, también hay insultos, pero estos se generan en el hogar y por lo tanto ya la ecuación de protección es la salida del denunciado del hogar, porque si no, no va a haber forma de salvaguardar la integridad psicológica de la denunciante. La otra hipótesis, madre con dos hijos denuncia al padre que la agrede al interior del hogar. También hay medidas de salida del hogar común, de prohibición de acercamiento, y si hay dependencia económica se puede establecer alimentos provisorios en favor de los hijos. Va a depender del contexto y de las circunstancias cuáles son las medidas cautelares que se decreten. Por instrucción de la excelentísima Corte Suprema, como juzgados de familia tenemos una práctica de efectuar una pauta de riesgo por consejero o consejera técnica del juzgado, que evalúa la situación y propone la aplicación de medidas cautelares. Y muchas veces esa evaluación contempla un llamado telefónico a la persona y directamente se le pregunta cuál es su situación y cuáles son las medidas que estima pertinentes. Va a depender entonces del caso concreto. Sí. En esto, si pasamos la hora, apúntense, no, no ocupen etiquetas en juzgar. Va mirar al caso concreto significa no necesariamente que la violencia psicológica sea menos de la violencia física directa. Un golpe en la cara es grave, pero no necesariamente es más grave de una violencia psicológica. Piensen el ejemplo que le pongo es lo del cuchillo, sin tocar la persona, pero se pone en la mesa de la cocina un cuchillo de cocina y se dice, la próxima vez ocupo esto. Ojo, esto es evidentemente mucho más grave que un golpe en la cara. Claro, uno es daño físico y es más sencillo porque un médico, si la señora atiende a un hospital, la marca incluso la puede mm, mm, eh, averiguar y poner en un parte médico de forma sencilla. ¿Claro? Esto me importa que lo tengan presente. La experiencia práctica nos dice que una situación como la descrita del cuchillo es una señal de alarma altísima, ¿no? Porque es acertado que no sabemos cuándo, pero si se llega a este punto, la cuchilla de algún momento, si uno de los dos no se va de la casa, se va a ocupar de esta forma. Esto es asumido. Pero no pasamos ya 5 minutos de la hora y no quiero que pierdan las demás clases no sé si con esto todos terminan su viernes por la tarde. No, nosotros nos volvemos a ver al lunes a las 3 de la tarde. Yo agradezco mucho a Ximena Bolio. Espero que también a las personas que mirarán el video, luego si surgen preguntas,
ya a la jueza Bolio no se puede, a mí me va a contestar sí o sí, entonces yo le remitiré vuestras preguntas. Escríbanme y la discutiremos, porque tener la oportunidad de incluirla en nuestro círculo de discusión es importantísimo. Muchas gracias, Ximena, de verdad, por todo, y espero que todos ustedes lo hayan encontrado vivo interesante. Hasta el lunes a ustedes y hasta la próxima, Ximena. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a los alumnos. Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Un saludo. Muchas gracias, profesores, por la clase. Adiós. Chao. Adiós. Gracias, profesor. Hasta luego.